Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que ya nos escuchan. Soy Rosalinda Calzada, seré su moderador el día de hoy. A nombre de ADESIC les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto compartir conocimiento con todos ustedes. Antes de arrancar con nuestra plática del día de hoy, tu empresa siempre viva y segura, les pido mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Les pido, por favor, todas las preguntas que tengan las coloquen en el chat. Las juntaremos para leerlas al final de la sesión. Tengo el gusto de presentarles a la licenciada Luz Espinosa y al licenciado Juan Carlos Bravo. El licenciado Juan Carlos Bravo estudió Ciencias de la Comunicación Social con especialidad en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Anáhuac. Actualmente es asesor de seguros marca Bravo, ofreciendo protección, ahorro para el retiro e inversiones a través de seguros de vida y de gastos médicos mayores con el respaldo de MetLife. Muchas gracias por acompañarnos, licenciada Luz y licenciado Juan Carlos. Comenzamos. Muy bien. Muy buenos días a todos ustedes. Es un placer estar exponiéndoles a ustedes el tema del día de hoy, que es precisamente la persona clave. ¿Qué es la persona clave? Pues su nombre lo dice. En una empresa, la persona clave es la que da el soporte, es el pilar de la empresa y siempre debemos de tener en cuenta que el soporte o el pilar de una persona en la empresa es sumamente importante para que la misma siga adelante, porque muchas veces se presentan en el camino, se presentan casos fortuitos que no podemos controlarlos, o sea, inesperados en un lenguaje más sencillo, y tenemos que afrontarlos de la mejor manera. Entonces, la persona clave es, como les decía, la persona que genera, o como dicen, el hombre orquesta en una orquesta. Esta persona puede ser alguno de los dueños, un gerente, un director, o inclusive hasta un trabajador muy especializado. Muchas veces decimos que debemos de tener siempre en cuenta y tenemos que motivar mucho a nuestro personal en cualquier empresa. Y una de las motivaciones es tener a la persona clave, la que mueve la empresa en general, tenerla bien protegida para que si desafortunadamente en el camino se presenta un accidente y le provoca un estado de invalidez, o peor aún, que nunca lo deseamos, que llegara a fallecer, aquí empieza la protección, porque mediante nosotros, mediante MetLife, se garantiza que la empresa siga adelante y que los daños económicos sean de una manera más equilibrada, ¿no? Que no sea un deterioro. Te molesto con la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí, como les decía, puede ser la persona clave desde un ejecutivo hasta uno de los trabajadores de mayor confianza. Aquí vemos, por ejemplo, a 3 ejecutivos, que seguramente alguno de ellos es el hombre clave y le está dando instrucciones a su personal de confianza. Te molesto con la siguiente, Rosalinda, por favor. Alguna vez, muchas veces nos hemos puesto a pensar, ¿qué impacto causaría en nuestra empresa, en nuestra organización, si alguno de los socios o directivos del Consejo de Administración llegara a tener algún problema y que de alguna manera nuestra organización o la organización, ¿cuánto tiempo va a tardar en reponer esa pérdida, ya sea por enfermedad, accidente o, Dios no lo quiera, un fallecimiento? ¿Cuánto tiempo podrá soportar la empresa sin que esté esta persona para que pueda avanzar la empresa? Entonces, también nos vamos a pensar cuál es el costo financiero. Es como ahora en la pandemia. Muchas empresas pues sí han tenido que reducir su productividad, han tenido que reducir personal, han tenido que hacer muchos ajustes. Entonces, este producto que estamos presentando, que es la persona clave, precisamente va dirigido a ello, para que en circunstancias como las que estamos viviendo podamos afrontarlo de la mejor manera. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Rosalinda? Bueno, el hombre clave.
o persona clave, porque no necesariamente tiene que ser un hombre, puede ser una dama. ¿Está realmente una organización, está consciente de lo que puede llegar a sucederle si su persona clave llega a faltar, llega a tener algún acontecimiento de enfermedad o de accidente? Muchas veces decimos, pues no, porque mi empresa es sana, tiene mucho capital de trabajo, tiene fondos precisamente para contingencias como la que estamos viviendo. Normalmente los expertos dicen que una empresa debe de tener un fondo para contingencias, llámese terremoto, llámese COVID-19, debe de tener una reserva por lo menos de 3 a 6 meses precisamente para afrontarla. Pero no necesariamente es muy estricta esta situación, ya que por eso nosotros ofrecemos esta modalidad de la persona clave. La siguiente, por favor, Rosalinda. ¿Cuál es el objetivo de un seguro para una persona clave? Es, como ya lo comenté, apoyar a las empresas y desde luego en situaciones que nunca sabemos que van a suceder. Si lo supiéramos, pues bueno, evitaríamos esas situaciones, pero nunca las vamos a poder saber porque llegan de la manera más inesperada, que nadie lo sabemos y tenemos que estar preparados para ellos. La persona clave, al salir de su casa, puede sufrir un accidente, puede tener un accidente automovilístico, que lo atropellen, y eso va en deterioro, en primero, pues, de lo más valioso, la persona, y en consecuencia va en deterioro de la empresa. Entonces, ahí es donde entramos nosotros para poder hacer y subsanar ese accidente que sufrió la persona o desafortunadamente un fallecimiento, precisamente para que la empresa no tenga un deterioro económico. Te molesto con la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de tener una persona clave en la empresa y desde luego el plan de seguro del hombre clave? Como ya he mencionado, es apoyar para que los disturbios que llegara a tener económico en la empresa sean de menor escala, porque es imposible que no tengan ningún deterioro, pero bueno, se reduce por lo menos al 80 o 90%, y eso contra nada es demasiado bondadoso. Además, tiene beneficios fiscales, por ejemplo, va a tener utilidades la empresa, normalmente una empresa sana pues, tiene utilidades fuertes y de alguna manera eso la hace candidato a que tenga deducciones fiscales. Y este plan que ofrecemos de deducibilidad con el plan del hombre clave está avalado por el SAT y tiene deducciones fiscales siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que un poquito más adelante los vamos a ver. La siguiente, por favor, Rosalinda. El hombre clave, como ya mencioné, es la persona, como muchas veces decimos, el hombre orquesta, el que mueve toda la empresa. Muchas veces también me ha tocado ver muchas empresas en que los dueños pues realmente no les interesa la empresa como tal en cuanto a supervisarla, visitarla, sino simplemente números, números, números. Y muchas veces hay personas que sin ser el dueño, más que un trabajador de confianza, llámese gerente administrativo, gerente general, se interesan por la empresa muchas veces más que los propios dueños, que incluso actúan como si fueran el dueño. Entonces esas personas son muy valiosas y realmente las empresas deben de tomarlas en cuenta y tomar este tipo de planes que da muchos beneficios, sobre todo beneficios fiscales, y además, al término del plazo, recupera todo lo que invirtió siempre y cuando no suceda ningún evento a lo largo de la vida del plan. Te molesto con la siguiente, por favor. ¿Cómo podemos identificar a la persona clave? Como ya les mencioné, pueden ser los mismos dueños de la empresa, pueden ser sus hijos,
pueden ser gerentes, pueden ser ejecutivos, pueden ser directores de área o hasta mismos técnicos. Muchas veces a lo mejor decimos, esta persona pues no es candidata a ser la persona clave de mi empresa porque pues no es el dueño, no es el directivo, no es el presidente del consejo de administración, etcétera, ¿no? Pero lo puede ser porque finalmente conoce el teje y maneje de la empresa, muchas veces mucho más que los propios dueños. Entonces, esa persona es muy valiosa en una empresa y a esa persona hay que ponerle mucha atención y para eso es este plan que estamos presentando. La siguiente, por favor, Rosa. El hombre clave se denomina como seguro de técnicos o dirigentes. Normalmente el seguro de vida pues va dirigido a las personas físicas, ¿no? Pero este seguro es un seguro muy especializado porque va dirigido a las empresas, pero principalmente su objetivo es las personas que son clave en la empresa. Como he comentado, toda aquella persona que mueve a las empresas y que es muy valiosa para la misma. Como ya mencionamos, puede ser el dueño, uno de los hijos del dueño, puede ser un gerente, puede ser un directivo o hasta un encargado. ¿Por qué no? Muchas veces el encargado sabe mucho más de la empresa que el propio dueño. La siguiente, por favor, Rosa. Ok, aquí Lucy me va a hacer favor de hablar de los aspectos fiscales. Hola, buenos días. Vamos a retomar de lo que se ha comentado. ¿Para qué se hizo o dónde está contemplado el procedimiento para el hombre clave? Todo lo que se refiere a materia fiscal y se refiere a deducibilidades, todo hasta el momento, todo en la situación federal es gasto. Si yo quiero hacer deducible, tengo utilidades fuertes como empresa y quiero hacer deducible, tengo que comprar o una maquinaria o un coche que voy a poner al nombre de la empresa, en fin, todo lo que son deducibilidades siempre debe de ser a través del gasto. Este producto, que se llama de técnicos y dirigentes, lo tenemos contemplado en el artículo 27, fracción 12 de la ley del ISR, y ahí se encuentra, y en el artículo 51 del reglamento del ISR. Ahí se encuentran las bases de en qué momento el SAT considera deducible una persona clave. Aquí lo interesante y el punto clave de este asunto es que esta característica de hombre clave permite hacer deducciones que no van directos al gasto, sino que son al ahorro. En un proyecto que es a un periodo de 5 o 10 años y en cada año correspondiente del pago de la contribución de la prima, ya sean 100,000, 200,000, 1,000,000, 2,000,000, lo que sea de prima, es deducible para la empresa. ¿Qué beneficio tiene? Que en vez de que se compren 3 vehículos para que queden en la empresa y sea gasto, mejor se paga un seguro de hombre clave, se hace deducible y en un lapso de 10 años esas primas retornan como ahorro para la empresa, además de haber hecho deducible por cada año esa prima pagada. Ese es el beneficio, si en estas palabras mencionamos cuál es el objetivo de esta plática. Dar a conocer las bondades del hombre clave, que más allá, la esencia es asegurar a la persona que cae en esta situación, pero también para la empresa le va a aportar beneficios de deducibilidad. Puede ser pequeñas empresas, medianas y obviamente grandes empresas. Hay una forma de seleccionarlos, pero es muy atractivo porque le da a la empresa la opción de deducir a través del ahorro. Es la única forma en función de deducción que existe a través del ahorro.
no hay otra. Todo lo demás que deducimos siempre va a ser gasto. La siguiente, por favor. Los beneficios. Si yo tengo una póliza de hombre clave y la contraté a 10 años, ¿qué voy a obtener? Los pagos de primas 100% deducibles de impuestos. Si pago una póliza anual por 200,000 pesos, los 200,000 pesos los voy a hacer deducibles. Si es de 1,000,000 de pesos, 1,000,000 de pesos los voy a hacer deducibles. La creación de una reserva distrae un flujo de la empresa. ¿Qué quiere decir? Ese dinero, en vez de que yo lo meta a inventarios o a alguna otra situación de flujo de efectivo, la manejo en una reserva en la que estoy haciendo un ahorro a largo plazo y además estoy protegido, y cuando regrese ese dinero ya tendré una estrategia fiscal para saber en qué lo invierto, en llenar inventarios, en pagar situaciones fiscales, en crear una provisión para pensión, para retiros de mis trabajadores, en bonos de atraer talento, en fin, ya una estrategia fiscalista podría definir en qué se va a usar ese dinero cuando se retorne el dinero que yo he pagado. La creación de las reservas, el efectivo lo proporciona la aseguradora, el efectivo lo proporciona la aseguradora. Durante este periodo la organización se encuentra protegida ante la pérdida de su hombre clave. La empresa contrata a una persona, un producto de hombre clave, y es su gerente de operaciones. Pagó su primer año de prima y en el año 2 el gerente se muere. Al morirse el gerente, tenían una suma asegurada por 10 millones de pesos. Esos 10 millones de pesos entran a la empresa y le permite a la empresa hacer la sustitución del gerente, de que el impacto de que ya no esté haya flujo de efectivo para poder atender y generar los mismos recursos que cuando él estaba se generaban. A lo mejor él era el que cuidaba toda la parte de ventas y a través de su intervención yo generaba el 60% de mis ventas del año. Ok, al inyectarse esos 10 millones de pesos que yo tengo asegurados con él, ese mismo flujo tiene continuidad, no se ve truncado. Al final del plazo, la organización recibirá la suma asegurada, contratada, que permitirá recapitalizarla utilizando ese dinero en cualquier proyecto o gasto. Se cuenta con un atractivo rendimiento de la inversión sin poner en riesgo el capital de la organización. En esta parte de que se cuenta con un atractivo rendimiento, si ponemos el ejemplo, si yo tengo que pagar una póliza de 1,000,000 de pesos, en 10 años, si la contraté 10 años, habría yo pagado 10 millones de pesos. Pero ese dinero no me va a ser regresado en 10 millones de pesos. A lo mejor al término del contrato de 10 años, yo tengo 14 millones de pesos porque este mismo producto también contiene intereses. Entonces, al final del plazo, yo pagué cada año 1,000,000 de pesos, mismo millón que pude hacer deducible. Y como también se hace deducible, también me impacta en un ahorro en PTU. Al final de los 10 años, yo voy a recibir 14 millones. ¿Qué quiere decir? Que el beneficio es excelente. Hice deducible 10 años el pago de mis primas. Mi persona clave estuvo asegurado ante muerte o invalidez. Y al final de terminar el periodo, yo como empresa recibo 14 millones por los rendimientos que generó, y aparte hice deducible por todos esos años las primas de los seguros. Entonces es un beneficio pues redondo, si se puede colocar en una empresa porque tiene sus características de colocación. El siguiente slide, por favor. ¿Para qué pudiera servir el fondo? Insolvencia de la empresa. Un supuesto. Estoy en el año 8, me faltan 2 para terminar mi persona clave y la empresa empezó en una situación crítica. Me faltan 2.
Exactamente, yo puedo decir, voy a terminar de pagar mi póliza de Hombre Clave estos 2 años porque sé que hay 10 millones guardados antes de endeudarme con créditos en el banco y demás, y tener ese dinero fresco que entra a la empresa y le permite seguir caminando. Formar un capital para el pasivo laboral, que son las provisiones, nuevas formas de jubilación para los socios, continuidad de la empresa, capitalización de la empresa, crecimiento empresarial, tal vez en cambiar la flotilla de autos, en incrementar los inventarios, en generar nueva publicidad, en fin, tantas ideas como la empresa necesite. Conformar la reserva legal de capital. Estas son unas opciones de las muchas que pueden existir dependiendo de la empresa para que al llegar el fondo, esos 14 millones que hablamos, los puedan usar a favor de la empresa, porque siempre será a favor de la empresa. El siguiente, por favor. Este es un ejemplo real de obviamente quitamos datos sensibles. Para seleccionar una persona clave se necesita tener una empresa financieramente sana. Una empresa sana, ¿qué quiere decir? Que tenga siempre utilidad fiscal y que la pueda comprobar y la pueda reportar. Existen empresas que sí generan utilidades, que sí generan recursos, pero que precisamente por estrategias fiscales reportan, no sé, 2,000, 3,000 pesos de utilidad fiscal. Si yo como empresa no genero utilidad fiscal, ¿de dónde puedo comprobar que la persona que está en un puesto estratégico lo tengo que proteger? Si no, mi empresa no genera utilidad fiscal, debe de ser coherente. Entonces, si una persona, en este caso, las ventas de esta empresa fueron en el año 2017 32 millones, en el año 2018 31 millones, en el 2019 32 millones. Y su utilidad neta 11 millones, 9 millones y 11 millones. Por supuesto que el director de esta empresa es un candidato a ser una persona clave. ¿Por qué? Porque a través de su dirección ha generado tanto estas ventas como esta utilidad. Entonces, es una empresa financieramente sana y la persona que es el director y que a través de esta intervención genera estas ventas y esta utilidad es candidato a hombre clave. ¿Cómo calcularíamos la suma asegurada por la que está sujeta a esta persona? Si yo tengo una utilidad neta de 11 millones y la multiplico por 3 o por 5 años, esa es la suma asegurable a la que está la persona clave. Si tengo en promedio una utilidad de 9 millones y lo multiplico por 3, quiere decir que yo puedo asegurar a mi persona por 27 millones. Obviamente, a mayor aseguramiento, mayor es el costo de la prima. Pero también, si es el costo mayor de la prima, esa prima puede ser deducible. Aquí el punto es que la empresa pueda sostener el proyecto al año, los 5 o los 10 años sobre los que quiera hacer deducibilidades. Es un trabajo que requiere muy buenos cálculos y tener un muy buen contador que haga una estrategia fiscal excelente para que beneficie a la empresa en todo lo que es la materia de deducibilidad. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, estamos viendo que esta empresa dice ventas y/o servicios nacionales. Estamos enseñando lo que son sus ventas, que es un reglosito de lo que vimos en el pasado, y así es como se demuestra a la empresa que yo tengo una persona clave fundamentada tanto en las ventas como en la utilidad fiscal, que también aparece en un reporte del SAT más abajo. Adelante, la siguiente, por favor. Las características para seleccionar una empresa que pueda ser susceptible de contratar una persona clave para su organización es que sea una empresa mayor a 2 años. ¿Por qué mayor a 2 años? Porque en el año 1 pues apenas está iniciando, en el año 2 apenas se está acomodando, y normalmente la selección que hacemos es para
es de 3 años en adelante, porque con 3 años ya se empieza a ver cómo ha venido trabajando y cómo ha venido manejando sus ventas, su utilidad, y empieza a dar los primeros signos de poder ser asegurable o no. Es importante, las empresas en México duran de 1 a 3 años y se empiezan a desvanecer. Si una empresa tiene más de 3 años, bueno, ha estado trabajando y se ha mantenido. Entonces, también son garantías de que la empresa pueda seguir viva por muchos años más. La documentación que se pide para identificar la identidad, para tenerla perfecta, pues es el acta constitutiva, unos cuestionarios de forma individual que se llenan para la persona clave, su declaración anual, si es tanto la del apoderado o de la persona clave por 2 años, de la persona moral por 2 años, los estados financieros. Y bueno, hay una fórmula muy específica para calcular si es una empresa de servicios, se hace un cálculo sobre unos conceptos especiales, si es una empresa de construcción, también se tiene su fórmula, si es una empresa industrial, se tienen sus características. Pero así como comprobamos la identidad de una persona física para saber qué es ella y poderla asegurar, la persona la empresa la persona moral se tiene que identificar para poder asegurar a su persona clave que está bajo esta abrigo que es la empresa. La que sigue, por favor. Y bueno, esta sería una fórmula muy sencilla de calcular una posible suma asegurada. Es el monto anual de los ingresos, que es 1.621.000, la nómina anual de la empresa, que equivale a 4.412.000, sus ventas, y que estábamos viendo que en promedio son 32 billones, y sus ventas por 3 años quedamos de 96.862.000. Todos los factores que están arriba, como el monto anual de ingresos, su nómina anual de la empresa, hablan de los importes que manejan y de lo saludable y financieramente que está generando mucho ingreso, mucha abundancia. Inclusive tiene una nómina de la empresa de 4 millones. Esta empresa nada más tenía 10 trabajadores y suficientes para ellos, pero la nómina de la empresa anual es de 4.400.200. Entonces son personas bien pagadas en todos los aspectos que generan esta nómina. Nos vamos por las ventas, 32 millones. Si multiplicamos 32 millones por 3, nos da 96 millones. De aquí, una suma asegurada, la mínima podría ser sobre 35 millones, que equivaldría a un año de ventas. Así es más o menos como se calcula la suma asegurada. 35 millones, dependiendo de la edad del candidato y de sexo, ya es como se ponen las primas que se calculan que la empresa va a pagar y va a poder hacer deducible. Ejemplo, a lo mejor a 35 millones con una persona de 35 años, la prima le sale de 1.500.000 y ese 1.500.000 lo va a hacer deducible. En 10 años habrá pagado 15 millones y a lo mejor está recibiendo de retorno 20, haciendo deducible todo este periodo de pago de primas. La siguiente, por favor. Ok, y aquí viene una cotización con datos más. Esta cotización se basa en en un caso real, y tenemos una persona masculina de 35 años. Al ser no fumador se le descuentan 2, queda con una edad calculada de 33. Su prima anual quedó de 942.000 pesos. Su suma asegurada es por 10 millones. ¿Qué quiere decir que su suma asegurada es por 10 millones? Que si muere la persona, la empresa paga 10 millones, o se invalida, la empresa paga 10 millones. En 10 años se habría pagado 11.540.000 pesos y la empresa va a retornar 14.500.000. El pago acumulado por año lo va a hacer deducible, o sea que en 10 años él logró hacer 11.549.000 pesos deducibles, más el impacto en PTU. Va a recibir va a poder aplicar todas esas deducibilidades y además va a recibir 14.500.000 al final del periodo.
Y aparte, durante esos 10 años, la persona estuvo asegurada ante muerte o ante alguna invalidez total y permanente. La siguiente, por favor. Y aquí vemos el impacto en un ejemplo muy claro. Los ingresos de la empresa, sin seguro de persona clave, cómo funcionaría la empresa por ese periodo y qué pasaría si la empresa tiene un seguro de hombre clave. 32 millones de ingreso de la empresa. Las deducciones autorizadas para esta empresa son de 22 en ambos casos. La prima anual del seguro que se le va a adicionar, que son 942 para deducir. La base gravable sin seguro de hombre clave son 10 millones cerrados, con seguro de hombre clave queda en 9 millones 57 mil. El impuesto a pagar son 3 millones sin hombre clave y con seguro de hombre clave 2 millones 717. Para este año fiscal, el ahorro anual en pago de ISR fueron 282.849. Si lo llevamos pensando que no se modificara a 10 años, aquí el ahorro es de 2.828.000. Así es, en una forma sencilla, el impacto de la póliza que se paga y se deduce. La siguiente, por favor. En cuanto a utilidades, yo comenté que tiene un impacto tanto en ISR como en PTU. Entonces, si nos vamos a PTU es sin seguro de hombre clave, con seguro de hombre clave. Utilidades 10 millones, prima anual del seguro de hombre clave 942.830, base para PTU 10 millones y 9 millones 57. Impuesto a pagar 10%, impuesto a pagar 905.000. Ahorro en PTU 94.283, más el ahorro que se tuvo del ISR, estamos hablando arriba de 300 tantos mil pesos. El ahorro en 10 años de PTU son 942.830. La siguiente, por favor. El concepto, costo del seguro, 11 millones en 10 años. La filmina que vimos hace rato, el acumulado eran 11 millones 549. Este es el resumen de los beneficios a largo plazo de esta póliza. El ahorro en ISR fueron 2.828.490, en PTU 942.830. Entonces, si tomamos estos ahorros, nosotros habríamos, y considerando la inversión real, habríamos invertido realmente, en vez de los 11 millones, habríamos invertido 7.778. Vamos a recibir 14 millones y tuvimos realmente un rendimiento de 6.721.649. El rendimiento para la empresa garantizado es del 86%. Esta palabra de garantizado la puntualizó porque el contrato está garantizado. Si ustedes están viendo que se van a devolver 14.500.000 pesos, es un contrato que está garantizado. O sea, no hay de que la economía cayó, el dólar subió, se creó otra moneda, hubo una revuelta social. No. Se van a pagar lo que se firme y está garantizado 14,5 millones de retorno de primas. Aquí la persona moral que contrata tiene dos obligaciones. Una, al principio de la contratación, identificar bien su identidad y declarar con verdad. Y bueno, ese es el primer paso, que si de ahí no lo pasamos el filtro, no pasa otra cosa. Y la segunda obligación, que solamente queda en él, es tener su póliza al corriente. Nada más. Con esas dos situaciones, y en especial la segunda, una vez pasado el filtro de la selección, este importe de retorno está garantizado. No hay poder humano que pueda cambiar las circunstancias o evento del país que lo pueda cambiar. Son importes garantizados. El siguiente, por favor. Hemos llegado al final. Muchas gracias. Quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Y bueno, a lo mejor surgen dudas porque es un tema muy especializado. Nos pueden contactar y si tienen, es una muy buena forma de generar deducibilidad, pero a través del ahorro, no a través de gasto, como normalmente se hace
en el país, ¿no? Esto ahorramos, deducimos y nos es retornado. Gracias. Muchas gracias, licenciada Luz, licenciado Juan Carlos, por esta excelente plática. Sí tenemos unas preguntas en el chat para que por favor nos ayuden a responderlas. Primer pregunta, ¿puede haber más de una persona clave dentro de una organización? ¿Puedo dominar a un comité como persona clave? Sí, la persona clave se selecciona, tiene sus características de selección. Pueden ser los dueños, los hijos de los dueños, la gente del consejo administrativo, pero hay que tener esta situación. Puede ser inclusive hasta un obrero, pero aquí la cuestión es, ¿por qué un obrero? Porque posiblemente ese obrero yo lo mandé a capacitar a China en el manejo de unas máquinas muy especializadas y esas máquinas me generan en la empresa el 80% de mis ventas. Si este hombre me lo piratea la competencia o se muere o se invalida, la empresa no va a generar el 80% de ventas. Entonces es un obrero calificado del cual depende mi empresa. Y a lo mejor no tengo uno, a lo mejor tengo a su sustituto por si le pasa algo, tengo dos. Y aparte el gerente de ventas es un maestro de las ventas y entre los que hacen la producción y el gerente de ventas está el 80% de mi producción. Uno lo produce y el otro la coloca. Y ahí tengo dos obreros calificados y tengo a un gerente magistral de ventas. Y mi empresa, con mis resultados, me dice que puedo aguantar 3 personas claves o personas claves que pueden ser susceptibles de ser asegurados sobre estas fórmulas y sobre este análisis. Pero por supuesto que si podemos tener 10, siempre y cuando con los números se demuestre que la empresa aguanta esos, se justifique que son 3 personas que son claves en la empresa para la funcionalidad de mi empresa. La respuesta es sí. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Se tiene que demostrar a la autoridad la forma o manera de que la organización determinó el hombre clave? Esto tiene una ventaja maravillosa. Este producto a mí como agente de seguros me encanta porque siempre las personas morales, cuando hacen un gasto, tienen que justificar por qué lo gastaron, para qué lo gastaron, qué te llevó a determinar ese gasto. O sea, viene toda una serie de cuestionamientos del SAT. Aquí, afortunadamente, la empresa aseguradora con la que se esté tratando, es la encargada de analizar la identidad, los resultados financieros, toda la cuestión del funcionamiento de generación de recursos de la empresa, y la empresa es la que tiene la facultad para determinar la suma asegurada. Realmente en quien pesa la carga de la prueba es la empresa, porque el SAT no le va a decir a la empresa, a la compañía que aseguró, a la compañía que está pidiendo el seguro, ¿por qué me determinaste una póliza de 1 millón en lugar de una de 500? Ah, yo le presenté a la aseguradora todos mis documentos y la aseguradora me dijo que esta póliza podía salir por 1 millón y está justificada. Ve y pregúntale a la aseguradora. Esa es una situación maravillosa porque la carga de la prueba queda directo del lado de la aseguradora. Pero la aseguradora, para dar una determinación así, analiza con lupa todos los documentos. Entonces es muy favorable porque no cae la carga de la prueba en la empresa. Simplemente aplica su deducibilidad. Espero haber contestado bien. O sea, hay que sea una respuesta satisfactoria para quien preguntó. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Podría ser candidata a tener una persona clave una pyme que sí está generando ingresos por pero su ingreso, por ejemplo, es de 500,000 o más? O menos, ¿no? O menos. Sí, aquí todas las posibilidades existen. Tenemos pólizas de hombre clave desde 60, 70, 80 mil pesos, pero siempre y cuando a nivel de números y de finanzas sea comprobable hacia la aseguradora y su capacidad financiera lo respalde. Dos cosas importantísimas que debemos de considerar para ser candidatos.
reportar utilidad fiscal, sino de dónde se justifica el asegurarlo. Pero por supuesto que con esa pyme, les decía que hay pequeñas empresas y grandes empresas, por supuesto que son candidatas. Todos son candidatos a ser asegurables y revisar su situación. Sí, por supuesto que sí. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las formas en las que se pueden jubilar los socios? ¿Este seguro de persona clave sería una opción? Sí. ¿Por qué sería una opción? Porque este dinero, pensemos en una póliza de 10 millones que nos van a regresar 14. Y tenemos a los socios y ya están próximos a 5 o 10 años, ya se van a ir. Al recibir este fondo, se pueden ir haciendo las provisiones de jubilación de los socios. Yo comenté hace rato que aquí la estrategia, cuando se contrata una póliza de estas, debe de ser de la mano con un contador o con un fiscalista, porque al saber que vamos a tener este recurso de vuelta y que lo vamos a recibir, se tiene que planear muy bien para qué se va a usar. Y una de esas formas sería usarlo en un plan de jubilación de los socios, bien distribuido. Otra, en crear vamos, si tengo un obrero calificado o una persona calificada en un puesto, darle un incentivo de decir, mira, mantente conmigo 10 años y cuando termine tu contrato de 10 años y ya te vas a jubilar, aparte de tu liquidación, vas a recibir un bono de 2 millones de pesos. Con esto protegemos a nuestra persona y evitamos que se vaya con la competencia, si ese fue el caso. Pero también ese dinero nos puede servir para jubilar a los socios y generarlo desde una manera magistral con un contador y un fiscalista, porque sabemos que ese dinero va a retornar a la empresa sí o sí, está garantizado. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Todas las aseguradoras manejan este tipo de seguro? Bueno, no sé si todas las aseguradoras, pero que yo conozco y que sí lo manejan, son 5 de las grandes. En la que yo participo, que es MetLife, por supuesto que lo manejamos, tenemos muchos años manejándolo y tiene una característica sobre algunas cotizaciones que yo he visto. Todas las aseguradoras somos buenas, mucho hace la diferencia la capacitación de la gente y el trabajo directamente con el cliente. Y sí, por lo menos 5 de las grandes que conozco lo manejan. La característica de nosotros es que en cuanto a retorno de inversión, lo garantizamos. Y hay otras cotizaciones que he visto que garantizan el retorno del capital, pero no con el retorno de la ganancia adicional. Entonces, yo lo tengo comprobado porque he entrado a muchas empresas, he visto varias cotizaciones y nuestra propuesta ha sido la seleccionada porque garantizamos también los rendimientos. Eso fue algo que puntualicé, que lo que decimos que se va a regresar, está garantizado que se va a regresar. Cosa que en otras cotizaciones que he visto garantizan el capital que se pagó, más no la ganancia que se tiene. Esta queda sujeta a una especulación y no está garantizada. En el caso del MetLife, garantizamos el contrato al cual se firma y sí, hay varias empresas que lo manejan. No somos los únicos. Complementando un poco lo que comenta Lucy, quiero decirles que MetLife es la aseguradora número 1 en personas en México. Y eso lo dice la calificadora Standard & Poor's porque nos da una calificación muy alta. ¿Por qué la aseguradora número 1 en México? Porque nosotros solamente manejamos planes para personas. No manejamos planes para asegurar coches, edificios, casas, nada de maquinaria. Simplemente manejamos lo más importante, que son las personas. Entonces, MetLife es una empresa especializada en personas
y desde luego todo lo que ofrece, como dice Lucy, la garantía del retorno de la inversión es totalmente cierto, porque, vuelvo a insistir, es una aseguradora experta en personas, tanto en seguros de gastos médicos mayores como en diferentes productos de vida y ahorro y de inversión. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, al momento que ustedes hacen el estudio, la organización para hacer la contratación del seguro de hombre clave, suponga que se otorga y se hace por 10 años? Los primeros 5 años empiezan a tener pérdida y la organización no tiene para seguir pagando. ¿Qué pasaría? ¿Se puede renegociar? La cotización, si te regresas a la página, regrésate por favor a la página donde está una cotización en color verde para que veamos qué pasa. El ejemplo real. Más. Yo te digo en cuál, por favor. Esa, ahí. Vamos a suponer que en el año, hay varias opciones. Antes de tener una situación trágica de dejar de pagar esta póliza, existe lo que se llama el valor en efectivo. Si yo dejo de pagar mi póliza porque la empresa de verdad entró en una crisis brutal y es una cuestión nacional, algo así como lo que está pasando ahorita, y definitivamente la empresa ya no puede, está lo que se llama valor en efectivo, que es la columna 1, 2, 3, 4, 5. Y suponemos que es en el año 7, la empresa va a rescatar, habrá pagado 7.560.000 en el año 7, su suma asegurada es de 13 millones, que si en este caso el hombre clave muriera, esto tendría la empresa ya en sus arcas, pero si tiene que cancelarla, estaría teniendo una recuperación de 6.063.850. Este es el valor en efectivo que la empresa rescataría. Puede ser que también la empresa decida cambiar de razón social porque pues para rescatar y demás van a crear otra empresa. Se puede cambiar de razón social siempre y cuando la persona clave permanezca dentro de los mismos parámetros de sociedad. O sea, podemos cambiar antes de llegar a una situación trágica de cancelarla y en este caso pues sí recibir mucho menos de lo que se esperaba. Estos proyectos por eso deben de ser muy bien planeados porque pueden ser desde un año, que son temporales de un año, o totales de 5, 10, 15, y la ley marca que nunca deben de ser, el tope son 20 años. Normalmente los productos que sugerimos, si son empresas sanamente, son empresas financieramente sanas, son de 10 años, pero tenemos planes desde 5, porque pueden ser empresas chiquitas que empiezan a probar los beneficios, pero en todos hay un valor de rescate siempre. Eso es lo que pasaría, te podrían irse al valor de rescate o poder generar alguna otra sociedad y mover ese cambio para seguir protegidos en el mismo proyecto, dependiendo de la situación de la empresa. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más gusta hacer alguna pregunta? Pueden también activar su micrófono para hacerla. Buenos días. Yo sí tenía, bueno, estaba escribiendo la duda, pero más rápido. La pregunta sería, ¿ustedes recomendarían que, por ejemplo, si es una pyme, es una pequeña empresa, empezar a probar con 5 años y renovar cada 5 años esta póliza? Sí, sobre todo es de ver cómo está la empresa, cómo se siente la empresa y qué tanto se arriesga a hacerlo. Desafortunadamente no tenemos mucha cultura de los seguros y a veces decimos hay un seguro es gasto, no, en este caso es un seguro es inversión. Si es una pyme que ya está generando ganancias, se analiza y si están empezando, tienen 4 o 5 años, son una empresa muy nuevecita, sugerir, empieza con una de 5. Si pudiste llegar al término, en tu año 5, nos volvemos a sentar para ver tus números, cómo has crecido y a lo mejor ya puedes ahora alcanzar una de 10 y por mayor importe, porque ya se te agregaron socios, porque tu utilidad ya es más grande, porque ahora no es una persona clave, sino ya son 2. Y entonces
pues ir creciendo junto al cliente en sus necesidades. Es un trabajo de largo plazo. El cerrar un negocio con una persona individual o una empresa es iniciar el trato mínimo de 10 años. Y el agente, nosotros que somos agentes, tenemos que estar en el crecimiento de la pyme. Entonces, si es una pyme en la que estamos empezando a cuidar, vamos a estar a la par para ver el crecimiento y también hacer los cambios para la siguiente póliza que se adecuen a las nuevas necesidades de la empresa. Entonces, si es su primera experiencia, empiecen con una a 5 años, vean su funcionamiento, las bondades que les da a nivel de deducibilidad, y a lo mejor en el año 3 dicen, nos vamos por una de 20, terminamos esta de 5, por una de 10, terminamos esta de 5, pero ya lo probamos, ya lo conocemos, ya lo manejamos, ya sabemos qué beneficios sacarle, y entonces ahora sí, nos pasamos a una de 10. Pero si no existe la confianza y quieren probar que les va a ir muy bien, empiecen con una de 5. No sé si tengas algo más que agregar a la pregunta o la contesté. La contestaste muy bien, muchísimas gracias. A Excelente ti. exposición, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues quedamos a sus órdenes, estaremos súper complacidos de trabajar con sus empresas y contamos con un equipo muy especializado también en materia fiscal para poder dar sugerencias sobre cómo es. Ustedes trazan el plan, ustedes son los dueños de su empresa, pero a nivel de sugerencia se pueden generar proyectos buenos que beneficien en la salud y en no pagar tanto impuesto que se quede mejor en el bolsillo de su empresa. Gracias. Muchas gracias, licenciada Luz. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos, por esta excelente plática. Creo ya no hay más preguntas. Sí, de todas maneras ahí tienen nuestros datos para que cualquier duda que tengan con mucho gusto la aclaramos o podemos hacer una sesión virtual o presencial para hacerles algún ejercicio para que estén, pues ahora sí que tengan conocimiento pleno del plan. Conocimiento y que lo usen, que es lo más importante, ¿no? Que le saquen provecho a lo que la ley permite de deducibilidad a través del ahorro. No hay otra forma. O sea, no hay nada autorizado más que esto a nivel de empresa. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo nuestra plática del día de mañana con el tema errores comunes detectados en auditorías de seguimiento y tips para resolverlos a las 5 de la tarde. Les comento también que esta sesión fue grabada y les estaremos enviando el link a su correo de registro. La podrán ver también en nuestro canal de YouTube. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos sesión.